Hermanos y hermanas, ¿cómo están ustedes esta mañana? Es un gusto saludarles en este día, martes 30 de abril, dando las gracias al Señor que nos permite llegar hasta sus hogares con otro estudio que les traemos siempre como base las epístolas de Pedro, la primera carta, pero de ahí, por supuesto, se extiende a otros textos que refuerzan el tema que Pedro está tratando. Y quiero aprovechar para mostrarles los avances que estamos teniendo en la segunda fase del proyecto médico misionero Escuela Tipo Madison. Como les he dicho anteriormente, el pastor Osvaldo Rosado, quien es electricista de profesión, y su esposa decidieron venirse desde Oklahoma, dejaron sus trabajos para venir y poner ese esfuerzo en este proyecto, prácticamente poniendo la base de lo que será el sistema eléctrico, corriendo subterráneamente los cables. Y ustedes pueden ver cómo se ha avanzado. Miren ustedes en las imágenes todo lo que se ha puesto ya está prácticamente bajo tierra la cablería, pero aquí en esas cajas que ustedes ven que están armando es prácticamente el control panel que le llaman, donde va a estar pues todos los switches que van a activar el sistema eléctrico en un futuro. Se ha hecho una gran inversión de miles de dólares en eso, que apenas es una etapa del proyecto eléctrico, porque este proyecto Escuela Tipo Madison, hay subproyectos ahí en él. Está el subproyecto del sistema séptico, está el subproyecto del sistema eléctrico, y así van a ir otros subproyectos, y todos esos de gran envergadura y gran inversión. Pero vamos, como siempre he dicho, paso a paso. Conforme Dios nos va aportando, ahí vamos en el día a día. Lo importante es que vamos caminando. Y aquellos que en calidad de donaciones nos están ayudando y las mandan aquí, pues aquí está, hermanos. Aquí está donde está invirtiéndose sus donaciones. Recuerde que con sus diezmos que usted envía, bueno, no son sus diezmos, son los diezmos del Señor, con eso nosotros pagamos la televisión y la radio, porque es la predicación del Evangelio. Pero con las ofrendas y donaciones atendemos a los enfermos gratuitamente y también vamos avanzando en esta segunda etapa de este proyecto médico misionero. Gracias, como siempre, por apoyarnos, y aquí están las muestras de en qué se invierten los recursos. Y les animo para que no nos dejen solos y nos sigan apoyando. Dios les bendiga. Y no quiero seguir adelante sin antes darles las gracias, porque ustedes están siempre ahí escribiendo, están siempre dándonos un like y están compartiendo. Amén. Y sobre todo, se ha mirado que los suscriptores han aumentado. Amén. Eso nos dice de que en la medida que comparten y a algunos les gusta el material y se suscriben para seguirlo recibiendo, y damos gloria a Dios por eso. Amén. Estamos cerca de llegar a los 90,000 suscriptores en nuestro canal, y eso es algo que solo el Señor lo ha podido hacer, y ustedes, Amén, que han sido los instrumentos. Amén. Estaba mirando que tenemos ahorita, dejen ver para ser más específicos, cuántos suscriptores tiene el canal. Y cuando digo del canal, estoy hablando del canal principal de la iglesia, porque con los otros suscriptores de los otros canales, pues sí, ya tenemos bastantes. Pero ahorita tenemos 88,900, estamos por llegar a los 89,000 casi. Ya con unos 100 suscriptores más llegamos a los 89,000. Pero esto se ha visto el incremento porque ustedes han atendido el llamado. Amén. De darle like, escribir un comentario y compartir. Ya cuando usted lo comparte, si usted le dice a la persona suscríbete, ya usted está haciendo que esto se vaya extendiendo más, que el alcance sea más abarcante. Por eso le damos gracias y esperamos que lo siga haciendo y que este día nos dé otra vez el like. ¿No es cierto, hermano Ángelo? Bienvenido. ¿Cómo está? Así es, pastor. Estamos bien, gracias a Dios. Y hermano, así como dice el pastor, usted no sabe
Quizás usted dice, eso no tiene sentido, pero usted no sabe la dimensión de un like, de un compartir y de un suscribirse. Esa dimensión usted la sabrá en el cielo cuando alguien le diga, gracias a que compartiste, le diste like a una de esas lecciones, hoy yo estoy aquí. Así que síganlo haciendo, así como dice el pastor. Esto no lo hacemos con ambiciones personales. Esto solamente se trata de Dios. Querida familia, también hoy queremos recordar a todos esos hermanos que contribuyen con sus diezmos, ofrendas, donaciones. Este es el momento donde todo lo que tenemos debe estar en las manos de Dios. Todo lo que poseemos debe ser puesto al servicio de Dios. Y ustedes así lo han demostrado. Así que sigan ayudándonos para que esta obra pueda seguir avanzando. Nuestros canales y nuestros centros de vida saludable se mantiene gracias a corazones dadivosos como el suyo. Así que agradecemos a Dios por esta linda comunidad. Sea parte de este grupo que está predicando este evangelio y quiere que Cristo pronto regrese. La Biblia, hoy como siempre, la tenemos levantada, porque hoy estaremos estudiando sobre piedras vivas, hermanos, usted y yo, mirándonos como piedras vivas. Así que esta semana le invito a que estudie su Biblia. El verso que hemos estado trabajando desde el principio de semana es: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, estableced a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. Así que, pastor, vamos a orar porque hoy vamos a hablar de una piedra de tropiezo. Amado Padre, queremos en este momento alabar, glorificar tu santo nombre. Gracias, Padre, porque nos has llamado a ser piedras, piedras pero vivas, también a ser sacerdotes. Así que nosotros estamos hoy puestos en tus manos para que si no tenemos vida, Señor, hoy podamos levantarnos y tener vida y también ser sacerdotes, una generación de sacerdotes a tu servicio. Gracias por tu palabra. Bendice a cada persona que nos escuche el día de hoy, sea por la radio, por el internet o por las ondas de la televisora. Así que gracias por todas esas lindas personas que hoy se unen y comparten y le dan like y también ponen diezmos y ofrendas en este servicio. Así que, Padre, te agradecemos, alabamos tu nombre en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pedro le da una serie de calificativos a Cristo, siempre en relación con la piedra. Le llama piedra viva, piedra angular, piedra rechazada, escogida, preciosa, y también le llama piedra de tropiezo. Pero Pedro está agarrando todos esos calificativos del Antiguo Testamento. Llama la atención que cuando se refirió a Cristo como la piedra de tropiezo, es algo, hermanos, que todavía sigue siendo para muchos eso, la piedra de tropiezo. Pero antes de llegar al texto, donde específicamente Pedro habla de piedra de tropiezo, en referencia a Jesús, mencionemos, hermano Ángelo, una cualidad atribuida a Jesús y cómo debe relacionarse con el mensaje del Evangelio para los pecadores. Pastor, déjeme leer Primera de Pedro 2:4. Primera de Pedro 2:4. Voy a leer también la primera parte del verso 7. Bueno decir que Pablo es un escritor un poco más elaborado, más teológico, por decirlo en una palabra moderna. Pedro es un escritor, por lo que he venido viendo, un poco más sentimental, más de llamar la atención de nosotros, un poco más de hablar a nuestros corazones. Y estoy explicando esto para cuando entre en la lectura usted vea de dónde parte Pedro. Pedro dice: acercándose a él, piedra viva,
desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ahora leo la primera parte del verso 7, como dice el autor. Para vosotros, pues, los que creéis en él, precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon. Aquí tenemos dos grupos. Pero, pastor, me quiero quedar con la primera parte, o la primera palabra que tiene el texto. Acercándose a él. Acercándose a él. Todo lo que se acerca a Jesús recobra vida. Todo lo que se acerca a Jesús recobra vida. Este no es el primer argumento que Pedro tiene, como dijo el pastor, sobre Jesús como una piedra. Si usted ve una piedra ahí fuera, una piedra es dura, algo que no tiene vida en sí. Y ahora llama la atención que Pedro usa, si vimos la semana pasada, habla de leche, habla de alimentarnos de la leche. Ahora Pedro usa una piedra, pero no una piedra muerta, sino una piedra viva. Ahora, hermanos, aquí nosotros tenemos una piedra de tropiezo. Cristo fue rechazado por todo el mundo. Fue rechazado por los familiares de él, en su casa fue rechazado. Fue rechazado por los líderes religiosos. Cristo fue rechazado. Y el rechazo, a nadie le gusta el rechazo. Ahora, todo el que quiera vivir, dice el conflicto de los siglos, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Pablo también dice este verso. Pero en el conflicto de los siglos me llama la atención porque abunda un poco más. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá rechazo. ¿Por qué la iglesia hoy no tiene rechazo? Dice el conflicto de los siglos, que es una pregunta válida que nos hacemos. Porque no nos hemos acercado a Cristo. Tan pronto nos acerquemos, vamos a ser piedra viva y vamos a reflejar el carácter de Cristo. Lo interesante es que ahora esa piedra que es rechazada, dentro de poco será una piedra anhelada. Y lo hemos visto, estamos viendo aquí en los Estados Unidos, por decir donde nosotros vivimos, que los seres humanos están teniendo un rechazo hacia las cosas de Dios. Fíjese, usted no puede orar libremente en una escuela porque lo van a sacar de la escuela. El maestro no puede predicar libremente el evangelio porque va a ser despedido. Y las personas aborrecen ahora todo lo que se trata de Biblia. Vemos un rechazo generalizado. La gente no quiere nada con Dios. No me hable de Dios, eso es anticuado. Pero pronto llegará el día en que esa piedra va a volver a tomar su lugar y entonces todo el mundo van a querer estar edificado sobre esa piedra. El don de profecía dice, mientras se pronuncie la palabra de vida, atestigue nuestra sentida respuesta que hemos recibido el mensaje como mensaje del cielo. Esto es muy anticuado, lo sé, pero es una ofrenda de agradecimiento a Dios por el pan de vida dado al alma hambrienta. Esta respuesta a la inspiración del Espíritu Santo será una fuerza en nuestra propia alma y un estímulo para otros. Dará cierta evidencia de que hay en el edificio de Dios piedras vivas que emiten luz. Amén. Y aquí entonces, hermanos, nosotros podemos ver de qué se trata una piedra viva. Se trata de una piedra brillante que emite luz. Una piedra así, a simple vista, no tiene vida. Es dura, inerte, como mencioné el domingo. Pero cuando usted mira una piedra como un diamante, ¿verdad?, que brilla, usted dice, esa piedra llama la atención. Porque es como una piedra viva, porque está brillando, emite luz. Entonces, hermanos, aquí el don de profecía dice que cuando uno viene a Cristo, justamente eso es lo que ocurre. Uno comienza a brillar. Antes de venir a Cristo, uno es una piedra muerta.
Ujú. Uno está muerto en delitos y pecados, dice Pablo, antes de venir a Cristo. Pero cuando uno viene al Señor, uno, hermanos, encuentra la vida de verdad. Y básicamente comienza uno a brillar. Hasta un canto hay por ahí que dice: brilla en el sitio donde estés. Porque en alguna manera comienza a reflejar uno esa luz que ha recibido Amén. de Cristo, hermanos. Por eso el don de profecía dice que uno tiene que mostrar que ha recibido el mensaje como mensaje del cielo. Y dice Elena White aquí: yo sé que esto es anticuado, dice, para muchos, pero esa es la manera de uno ser un cristiano de verdad. Hermanos, como decía mi hermano Ángelo, hoy parece que uno hay que contextualizarse, hay que adaptarse, hay que modernizarse. Y ya palabras como buen testimonio con los de afuera y con los de adentro, normas cristianas que reflejen que ha habido un cambio interior, esas cosas, hermanos, pasaron de moda. Y hoy el cristiano dice: al Señor no le importa lo que yo muestro por fuera, a Él no le importa lo que yo soy por dentro. Y por fuera andan parecidos, hermanos, a unos delincuentes, inclusive. Y ellos andan contentos así. No toman en cuenta que por fuera se muestra lo que hay por dentro, Amén. hermanos. Amén. Y yo creo de que esto es porque no han entendido lo que es venir a Cristo. Uno no viene a Cristo, hermanos, para seguir en su estilo de vida que tenía. Uno viene a Cristo y Cristo lo cambia a uno. Amén. El que es drogadicto, ahora cuando viene a Cristo, el Señor comienza a obrar en él para que deje las drogas. Amén. El que es alcohólico, cuando viene a Cristo, el Señor comienza a obrar en él para que deje el alcohol. El que es mujerero, el que anda allí en desórdenes en su vida, cuando viene a Cristo, hermanos, Él viene con su gracia haciendo esa obra de transformación y deja ese estilo de vida. Así que todo esto ocurre cuando se viene a Cristo. Así que los pecadores, entre los cuales nosotros somos los primeros, como dijo Pablo, debemos venir a Cristo todos los días. Amén. Para que así Él pueda hacer lo que dice acá, precioso. Porque Él es precioso, dice, para los que creen. Y también, hermanos, vamos a hacer esas piedras vivas, que mañana vamos a seguir hablando del tema. Por ahora, hermano Ángelo, vamos a entrar al hecho de que también Pedro dice que Cristo viene a ser una piedra de tropiezo. ¿Cómo sabemos que incluso aquellos familiarizados con la verdad presente están en peligro de tropezar en Cristo y su palabra? Pastor, vamos a leer Romanos 9, 31 al 33. Permítame leerle. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Nosotros tenemos aquí una condición de muchas personas, así como decía el pastor, que andan o que vienen a Dios creyéndosela, como dicen, atento. En Santo Domingo dicen atento a ellos, creyendo en ellos mismos, y no vienen por fe. Y esto es una obra de fe. Tropezaron porque vinieron con sus fuerzas. Y ustedes van a ver qué es venir con su fuerza. Pastor, permítame leer Primera de Pedro también, Primera de Pedro 2:8. Y aquí dice: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Yo siempre he dicho algo interesante, y el Señor me tiene ese día estudiando y pensando. Si usted tiene una casa, usted sabe lo importante que debe ser o que son los fundamentos de la casa.
Y yo quiero hacerte la pregunta, ¿dónde está fundado, dónde está cimentada tu casa? Estas personas tropiezan con Dios, tropiezan con la palabra, tropiezan con la piedra. Aquí presenta a Cristo como la piedra angular. Tropiezan con ellos porque no vienen por fe, sino vienen en su propio conocimiento, en su propia sabiduría. Tropezaron con la piedra de justicia y la rechazaron. Al tropezar con ella es una piedra que estorba. Cuando usted se encuentra con la palabra de Dios de frente, esta lo estorba a usted ir por un camino de perdición. Al usted encontrarse con Cristo, ya la luz, cuando usted prende la luz en la oscuridad, molesta, y esta piedra es molestosa y es rechazada. Pero queremos nosotros decir, hermanos, que el rechazo para los hijos de Dios debe hacerse en nosotros algo que sea una señal. Si usted es aplaudido y querido por todos, usted debe comenzar a revisarse. Si usted está en la fe. Porque aquí dice claro que todo el que quiera vivir en Cristo Jesús va a ser rechazado. Es lo que Pedro viene hablando. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque esto a quien Pedro le escribe son un grupo de rechazados, son exiliados, son personas que fueron llevadas, exiliadas. Y Pedro le está diciendo, acostúmbrense al maltrato, acostúmbrense al rechazo, porque Cristo también fue rechazado. Hermanos, la verdad hoy en día es ofensiva. De hecho, nosotros no la queremos decir tan claro, siempre buscamos la forma más amable de decirla, porque cuando usted dice la verdad de acuerdo a la palabra, ofende. Y las personas hasta se van de la iglesia, hasta dejan de ser amigos suyos. Jesús tenía una virtud de decir la verdad y por eso fue rechazado. Los discípulos, cuando entendieron esto, también fueron rechazados. Y todo el cristianismo se fundó sobre hombres que fueron en su tiempo rechazados. Y aquí yo tendría que agregar algo, hermanos. Y es que cuando una persona tropieza con Cristo, cuando Cristo viene a ser para él una piedra de tropiezo, esta persona ahora se convierte en piedra de tropiezo para otros. ¿Y por qué se lo digo? Porque cuando Pedro está citando aquí que Cristo fue piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Cuando Pedro dice eso de Cristo, él está citando a Isaías. Pero Isaías dice algo que Pedro no dice, y por eso es que yo dije el domingo que también se le iba a hablar a las piedras de tropiezo en la lección. Porque en Isaías 8, versículo 14 y 15, voy a citar las palabras que Pedro está diciendo acá, pero agregándolas del 15. Oiga esto. Dice, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red al morador de Jerusalén. Y ahora escuche, y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Oiga esto, muchos tropezarán entre ellos. Es decir, yo sería piedra de tropiezo para mi hermano Ángelo sería piedra de tropiezo para mí, todo porque ambos tropezamos en la piedra que es Cristo. Y por haber tropezado en la piedra que es Cristo, entonces vinimos y nos convertimos en piedra de tropiezo el uno para el otro. Ahora surge la pregunta, ¿y cómo es que una persona puede tropezar en Cristo? ¿Cómo es que una persona, Cristo puede ser piedra de tropiezo para él? Bueno, hermano Ángelo, ¿cuándo es que nosotros, en la vida literal, andando por el camino, cuándo es que nosotros nos tropezamos con alguna piedra? ¿Acaso no es
cuando vamos distraídos? Eso es así. ¿Acaso no es cuando vamos caminando, pero no vamos pendientes del camino? ¿Acaso no es cuando tal vez vamos mirando los árboles o mirando los pajaritos que hay en los árboles y vamos caminando y de repente ¡Tum! El tropiezo. no vamos pendientes de que vamos caminando en un camino pedregoso, no vamos atentos, hermanos, a ese caminar y por lo tanto, por ir desatentos, perdemos de vista el camino y ahí nos tropezamos. Bueno, entonces traigámoslo a Jesús. Muchos tropiezan en Cristo porque no están pendientes de Él, dejan de mirarlo a Él, están distraídos de Él, van caminando por la vida, pero no ponen su mirada en Él, la tienen puesta en las cosas de este mundo, están distraídos con todo lo que el mundo les ofrece. Sus ojos no son para Jesús, son para todas otras cosas menos para Jesús, y por lo tanto, si no se fijan en Jesús, tropiezan en Él. Es como que el hermano Ángelo, aquí estamos nosotros produciendo este material, pero resulta de que él sale y está allí en la sala que tenemos aquí en el estudio, y de repente yo voy, no sé, tal vez mirando el teléfono, y él está allí, pero como yo no estoy pendiente de él, ni estoy fijándome en él, me voy acercando y cuando me voy a sentar, ¡pum! ya, tropecé con él. ¿Por qué? Porque yo lo ignoro, yo no estoy pendiente de él, es como que no existe. Así es Cristo para muchos. Amén. Y por eso tropiezan, viven y mire la pregunta, ¿cómo sabemos que incluso aquellos familiarizados con la verdad presente están en peligro de tropezar? O sea, esto que estoy diciendo aplica para todos los que llevamos su nombre, el nombre de Cristo, pero no tenemos contacto con Cristo, no hablamos de Cristo, no dedicamos tiempo para pasar con Cristo, solamente llevamos el nombre. Decimos que somos de verdad presente, que predicamos la verdad presente, pero una verdad presente sin Cristo, solo teoría, pura información. Hermanos, eso es una manera de tropezar. Es decir, hermano, todo lo que usted haga en calidad de cristiano, pero sin Cristo en su vida, es una manera de tropezar, porque usted no está teniendo una íntima relación con el Señor. Entonces esto viene a convertirse en una advertencia, porque si las dos casas de Israel, es decir, Samaria o el reino del norte y el reino del sur, ambas casas, es decir, Samaria, Judea, Jerusalén, Samaria, si ambas casas tropezaron porque no creyeron, porque Cristo no fue para ellos lo esperado, hermanos, ¿qué nos dice eso? Ambas casas eran el pueblo elegido, eran el pueblo escogido. ¿Qué nos dice eso? Que usted y yo, por muy pueblo peculiar que digamos ser, por muy pueblo elegido que digamos ser, por muy pueblo de verdad presente que digamos ser, si Cristo no está en nuestra vida, tropezaremos y caeremos. Así que la advertencia es, fíjense en Cristo, no quiten la mirada de Cristo, traten de caminar pendientes de Cristo para que no tropiecen en Él, sino que más bien puedan ser guiados por Él. Y de esa forma no serán piedra de tropiezo entre ustedes, porque por no mirar a Cristo, entonces comienzan a ser piedra de tropiezo los unos para los otros, tal como dijo el profeta Isaías que ocurriría con las dos casas. Y hoy vamos a ver un ejemplo de esto que ha ocurrido en la iglesia del Israel moderno, en la iglesia remanente. Voy a decirlo entre comillas porque ahora sí que la manera como está viviendo, solo el nombre le queda. La manera de lo que se está mirando, ese remanente, hermanos, y cuando hablo de la iglesia remanente, estoy hablando de ese tipo de iglesia organizada, ese tipo de iglesia institucional, porque el remanente está allí y está fuera de allí también. Está también en las iglesias de sostén propio. Aquel que diga, no, solo aquí está, es un fariseo, es un judío, es uno de aquellos que tarde o temprano tropezarán, porque así estaba Israel, así estaba el liderazgo, y mire, tropezaron.
hay que tener cuidado, porque lo que vamos a leer ahorita es un ejemplo de cuando nosotros somos piedra de tropiezo entre nosotros, pero porque tropezamos con Cristo. ¿Cómo fue, hermano Ángelo, que en la iglesia del Israel moderno tropezó con Cristo, dicha iglesia, en la historia? ¿Qué le parece si nos comparte usted la primera cita de Testimonios para los Ministros, páginas 91 y 92, y su servidor las otras que siguen, para poder ver cómo es que ocurrió ese tropiezo con el Señor? Pastor, bueno decir así, antes de leer esta cita, que Elena G. de White en otra cita dice, refiriéndose a este suceso, que en ese lugar se le dio un trato desgraciado al Señor. Oiga el término que usó Elena G. de White. Así que usted ahora va a saber de qué estamos hablando. Estamos hablando de un mensaje que fue enviado a la iglesia y la iglesia en ese tiempo lo rechazó. Así mismo como dice el pastor, estaba la iglesia tan concentrada en sus asuntos que tropezaron con Cristo de frente. Leo la cita y luego entonces comentamos algo más. En su gran misericordia el Señor envió un precioso mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagner y Young. Eso fue en la conferencia general celebrada en Minneapolis en el 1888. Este mensaje tenía que presentar en forma muy destacada ante el mundo el sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justicia por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifestaba en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Aquí voy a hacer subrayar, muchos habían perdido de vista a Jesús. Ahí está. Cuando usted pierde de vista el camino, lo próximo que va a pasar es o que va a chocar o se va a ir fuera del camino. El camino. Jesús siempre se mencionó como el camino, como la puerta. Como aquí también se menciona como una piedra. Hermanos, si usted está fundado y no está sobre esta piedra fundado, usted perdió el camino. ¿Sobre qué estoy yo fundado? ¿Sobre qué estoy yo edificando la casa? El Señor vio que el pueblo se estaba desviando del camino y trae estos dos jóvenes. Hermanos, la historia es triste. La historia tiene mucha tela de dónde cortar. Mucha tela de dónde cortar. Pero el presidente de la conferencia general de ese tiempo, pastor, ahora no me acuerdo el nombre de ese presidente, y el Señor luego me lo dará, pero el presidente estaba tan enfermo que él no pudo ir a esta conferencia general. ¿Por qué este hombre estaba tan enfermo? Si usted lee la historia, usted se va a dar cuenta que este hombre nunca quiso aceptar la reforma pro salud. Nunca él quiso aceptar la reforma pro salud. Y al no aceptar la reforma pro salud, Elena G. de White en varias citas le escribe a él diciéndole, óigame, usted se ha visto enfermo porque usted nunca ha querido aceptar el mensaje de Dios. Este era el que estaba guiando al pueblo. Uno que no quería aceptar la reforma pro salud. Y los eruditos entonces le escribían cartas y le mandaban lo que estaba pasando. ¿Ustedes se acuerdan? En ese tiempo no había celular para tener era a nivel de carta. Uriah Smith y estos hombres le escribían y le decían, cuando este mensaje se levantó, estos eruditos que entendían que ellos eran lo que sabían, y estos dos muchachos nuevos, ¿cómo van a saber más que nosotros? De hecho, el ángel le tuvo que decir a Elena G. de White, esa es la verdad, no te vayas, porque se armó, dicen en mi país, se armó un relajo en ese congreso, y un problema, un pleito, y Elena G. de White dijo, no, esto no es de Dios, yo me voy. Y entonces el ángel, la historia escrita por Elena G. de White dice, el ángel le dijo, no te vayas, quédate, que ese es el mensaje de Dios. Y ahí es que donde ella escribe que al Señor en esa reunión se le crucificó de nuevo. Así que hermanos, nosotros hemos repetido la historia desgraciada, del pueblo de Israel. Esta es
Esta es el reflejo de cuando usted pierde de vista a Jesús, a dónde puede llegar el pueblo de Dios. Pastor. Algunos, dice el don de profecía, han estado cultivando odio contra los hombres a quienes Dios ha comisionado para presentar un mensaje especial al mundo. Comenzaron esta obra satánica en Minneapolis. Más tarde, cuando vieron y sintieron la demostración del Espíritu Santo que testificaba que el mensaje era de Dios, lo odiaron aún más porque era un testimonio contra ellos. No quisieron humillar sus corazones para arrepentirse. Es decir, piedras de tropiezo fueron los líderes en contra de aquellos que predicaban ese hermoso mensaje de la justificación por la fe. Hermanos y hermanas, el punto es que siguen siendo piedras de tropiezo. Pero miren ustedes cómo son ahora. Ahora ya no es en contra de los que predican la justificación por la fe, porque ellos también la predican ahora, sino que son piedra de tropiezo en contra de aquellos que predican el mensaje de los tres ángeles. O sea, han cambiado. Ya no se oponen a aquellos que se opusieron. Finalmente lo abrazaron. Finalmente ahora creen en la justificación por la fe y la predican, pero le dan vuelta al asunto y ahora se enfocan contra los que predican el mensaje de los tres ángeles. Y dicen que son enemigos de la iglesia los que predican ese mensaje, porque no lo deberían estar predicando fuera de la iglesia, sino solo dentro de ella, y que no es el tiempo de predicarlo, y un montón de cosas que dicen, de manera que se vuelven ahora enemigos del mensaje, piedra de tropiezo en contra de los predicadores de verdad presente. Oh, mis hermanos, se van a los extremos. ¿Cómo no deberían entender que ambas cosas, la justificación por la fe primero y el mensaje de los tres ángeles que lleva la justificación por la fe, debería, hermanos, ser predicado integralmente? No debería dejarse una cosa por la otra. Pero vean ustedes, dice que esa obra satánica de oponerse al mensaje viene desde Minneapolis y se ha mantenido. Todo porque el mensaje es un testimonio contra ellos y no han querido humillar sus corazones. Hermanos, el mensaje está teniendo tropiezo hoy en día, y lo está teniendo en el mismo Israel moderno, lo está teniendo de parte de los mismos líderes, solo que, como dije, de otra manera. ¿Por qué? Porque, como dice acá, es un testimonio contra ellos. El mensaje de verdad presente, hermanos, que conlleva, como decía mi hermano Ángelo, Reforma Pro Salud, sigue siendo un testimonio contra ellos. Y se molestan. Recién me he enterado que hubo una reunión de líderes en un lugar, y el que habían llevado para capacitarlos les dijo: ¿para qué? Dijo, estar hablándole a la gente de Reforma Pro Salud si yo con Coca-Cola me convertí. Y se soltaron la carcajada. ¿Para qué estar hablándole a la gente de que deje de la carne y deje de comer como come si yo con la Coca-Cola me convertí? Hermanos, así menosprecian el mensaje. ¿Para qué, dicen, estar leyéndole a los hermanos del Espíritu de Profecía si para eso tenemos solo la Biblia y con la Biblia? Y así menosprecian los testimonios. Siguen siendo opositores, siguen siendo piedras de tropiezo. ¿Por qué? Porque el testimonio va contra ellos. Así que estamos viendo, hermanos, cuáles son los resultados de tropezar con Cristo. Que entonces te conviertes en un tropezadero del mensaje y en un tropezadero para los que predican. Dios nos libre de eso, hermanos. Y por eso, miren, humillémonos. Aquí está el presidente, George Butler, era el presidente en esa ocasión de la iglesia. Dice, fue presidente de la Asociación General
entre 1871 y 1874 y entre 1880 y 1888. Ese hombre estaba, pastor, tan enfermo que no pudo ir al Congreso. Wow. Estaba tan en cama, y era a nivel de carta que le estaban diciendo, iban y venían, y él escribía, y se dejó influenciar por los teólogos que estaban en el Congreso, y por eso el pueblo rechazó la lluvia tardía, porque ese mensaje del 1888 era la lluvia tardía, según la inspiración del ángel a Elena G. de White, fue rechazado y Cristo fue de nuevo crucificado. Así que, como usted dice, estos hombres ahora se burlan de este mensaje que el Señor le dio a esta iglesia, pero no solamente se burlan, son hasta descarados. Exactamente. Por eso sigue diciendo, se me mostró, dice, la condición espiritual pobre del pueblo de Dios, que el pueblo se había apartado de Dios y se había tornado indiferente. Poseen la teoría de la verdad, pero no tienen su poder salvador. El mensaje a la iglesia de la Odisea se aplica a nuestra condición. Cuán claramente se describe la posición de los que creen que tienen toda la verdad, que se enorgullecen de su conocimiento de la palabra de Dios, al paso que no se ha sentido en su vida el poder santificador de ella. Fe y obras. Y aquí, hermanos, todos debemos poner nuestras barbas en remojo. Porque también está el otro espectro de predicadores de verdad presente, de predicadores de mensaje de los tres ángeles, pero fríos, carentes de ese amor, de esa bondad y de ese poder santificador de la verdad que decimos predicar. ¿Por qué? Porque solamente, como decía mi hermano Ángelo, creo el sábado que estaba teniendo el repaso de la lección con la hermana Claudia, porque solamente lo estudiamos para aplicárselo a otros, pero no para aplicarlo a nuestra vida. Y eso es un error, hermanos. Miren, todos debemos humillarnos a la palabra y todos debemos tener a Cristo en nuestra vida y que todo lo que digamos provenga de Cristo y que sea, hermanos, todo lo que prediquemos el resultado de una íntima relación con Cristo. Que Cristo, hermanos, sea el centro de nuestra vida para que no sea una piedra de tropiezo para nosotros, ni nosotros seamos piedra de tropiezo para otros, ni mucho menos para el mensaje. Así que cuando alguien venga por ahí y le viene a usted a poner obstáculos para el mensaje o para algún predicador que lo está predicando, usted solo ve ahí, en esa persona, una piedra de tropiezo para la obra, para el mensaje y para los que proclaman el mensaje. El Señor nos ayude. Amén. ¿Qué le parece si este día oramos para fijarnos más en el Señor, para no quitar la mirada de Él y así, hermanos, no tropezar? Oremos. Amado Padre, queremos rogarle que nos ayude a no perderlo de vista a usted, que nos ayude a mantener siempre nuestra mirada todo el tiempo en usted, que nos ayude, Señor, a estar pendientes, a no apartar nuestra vista de usted, porque no queremos, Señor, tropezar con usted, sino que queremos ser guiados por usted. Por eso, Señor, le rogamos que nos ayude para mantenernos muy cerca, a su lado, siempre, Señor, allí, permaneciendo con usted. Así, Padre, le suplicamos que como resultado seamos facilitadores del mensaje, facilitadores de la obra, facilitadores inclusive de los que lo predican y no piedras de tropiezo para ellos. Ayúdenos, Señor, a no rechazar el mensaje de la manera que venga, aceptarlo y abrazarlo, porque viene de lo alto. Y ayúdenos para que tenga efecto santificador en nuestra vida en la medida en que usted nos santifique. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director.